¿Sabe, hermanos, que quiero ir un poquito a la historia? Israel fue una nación donde hubo una época donde hubieron reyes, diferentes reyes, y hubieron 3 reyes en Israel que tuvieron gran relevancia, y fueron de los más importantes cuando el reino estaba unido. Bien es sabido, aquellos que no lo saben, se lo digo ahora, la nación de Israel tenía 12 tribus. Recordamos que Jacob tuvo 12 hijos y de ahí salieron las 12 tribus de los hijos de Israel. Allí donde surgió la nación del pueblo escogido de Dios. Hubo una época donde el reino estaba unido, donde las 12 tribus estaban unidas. Hubieron 3 reyes en ese reino unido, se le llamó así, el reino unido de Israel con las 12 tribus. Luego se dividió ese reino en 2 partes. Una parte de ese reino fueron 10 tribus que se fueron por un lado y 2 tribus que quedaron en otro lado. Esas 2 tribus de las cuales se fueron para un lado es la tribu de Judá y de Benjamín. ¿Sí? Judá y Benjamín se fueron por un lado y luego las otras 10 tribus se fueron por otro lado. Curiosamente, esas 2 tribus, Judá y Benjamín, fue el reino donde ellos obedecieron más al Señor. Se levantaron diferentes reyes que obedecieron a Dios. Los otros 10 reinos hacían lo malo delante, las otras 10 tribus, ese reino con las 10 tribus, hacían lo malo delante del Señor. Pero cuando estuvo el reino unido, hubieron 3 reyes importantes. Uno fue Saúl, el rey Saúl, que reinó durante 40 años sobre Israel. Saúl fue un gran rey hasta un cierto momento de su vida. Cuando se corrompió su corazón, cuando comenzó no a hacer la voluntad de Dios, porque al principio hacía la voluntad de Dios, sino que después comenzó a hacer su propia voluntad. La Biblia nos dice que él comenzó a buscar adivinos. En una oportunidad consultó a una adivina para conocer y para saber algo. Practicó la adivinación. Mire qué cosa tremenda, teniendo al Dios verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, terminó consultando con una adivina. Se corrompió su corazón, comenzó a perseguir a David, que era un ungido del Señor. Y él estuvo durante 40 años, desobedeció tanto que vino Samuel, el profeta Samuel, y le dijo a Saúl: Saúl, tu reino te ha sido quitado y se le ha dado a otra persona que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Ese hombre era David. Durante años Saúl lo estuvo persiguiendo a David para querer asesinarlo, pero no lo pudo hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con David y porque David iba a gobernar sobre Israel en lugar de Saúl. La Biblia nos dice claramente que Saúl termina muriendo en una batalla. Y es ahí donde se levanta David, el rey David, el dulce cantor de Israel, uno de los reyes más importantes que tuvo la nación de Israel, por no decir el más importante de todos. Porque cuando nosotros vemos la historia de todos los reyes de la nación de Israel, David es el que representa a el reino que figura la persona de Jesucristo. Cuando se habla del Mesías, cuando se habla de Jesucristo, siempre se habla del descendiente de David. Entonces David es la figura más preponderante y más importante en los reyes que hubieron en la nación. Pero luego David muere después de 40 años, que también reinó durante 40 años, y se levantó otro hombre que se llamó Salomón. Salomón era el hijo de David. Y este hombre tuvo características diferentes a las de David. Hubieron 40 años de paz, porque los 40 años de David fueron de mucha guerra, de mucha sangre, se derramó sangre, por eso no se construyó el templo, porque Dios le dijo a David que no construyera el templo. Tenía todos los materiales, pero dice: no construyas el templo porque tú derramaste mucha sangre. El que lo va a construir va a ser el que te va a suceder. Cuando vino Salomón, claro, David había conquistado todo el mundo, ya no habían enemigos. Entonces Salomón durante 40 años lo que hizo fue gobernar en paz. Hubo 40 años de paz y había tiempo para hacer muchas cosas. Entre ellas el templo de Salomón, que fue el templo más importante y más hermoso, más extraordinario que hubo en la nación de Israel.
Salomón reinó durante 40 años en paz. Y tuvo tanto tiempo Salomón que cuando él recién comenzó a gobernar, ¿qué fue lo que aconteció? El Señor le dijo a Salomón: Salomón, pedime lo que quieras y yo te lo voy a dar. Qué lindo que es cuando Dios nos dice: pedime lo que quieras que yo te lo doy. ¿Cuál es la respuesta que nosotros le damos al Señor cuando Él nos dice eso? Cuando Dios nos dice pedime lo que quiera, es como que nos está dando un cheque en blanco para que nosotros le pongamos la cifra que queramos. ¿Qué cifra le pondría usted a ese cheque en blanco? Un 1 con unos cuantos ceros, ¿no? Entonces, Dios se maravilló porque Salomón le pidió algo muy interesante que tal vez otros reyes no le pedirían. Yo creo que Dios es sabio, ¿no? Y sabe por qué le dio el cheque en blanco a Salomón. Porque Dios sabía que Salomón le iba a pedir algo que estaba conforme al corazón de Dios. Y le dijo: Señor, yo quiero sabiduría para gobernar este pueblo. Lo que más me interesa, lo que más me parece enriquecedor, lo más importante de todo es tener sabiduría. Porque cuando alguien tiene sabiduría, hermano, todo lo demás viene por añadidura. La sabiduría no se adquiere de una manera sencilla y fácil, sino que realmente es algo muy difícil, no tiene precio. No tiene precio, no hay forma de comprarla con dinero. Entonces Salomón sabía: bueno, tengo riquezas, tengo de todo, tengo un reinado de paz. ¿Qué es lo que necesito para gobernar el tiempo que voy a estar? Sabiduría. Y Dios le dijo: Salomón, como no me pediste ni riquezas ni venganza de los enemigos, sino que me pediste sabiduría, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que también te voy a añadir absolutamente todo lo demás. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a esto? Y Salomón tuvo tiempo para escribir libros también, porque él escribió los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. 3 libros que se le llaman sapienciales, que tienen que ver con la sabiduría. Libros sapienciales. Salomón escribió estos hermosos libros, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares tiene más bien un tinte amoroso, de relación entre un hombre y una mujer, entre Cristo y la iglesia, algunos dicen, ¿no? Entre Dios y el ser humano. Depende de cómo uno lo espiritualice a ese libro maravilloso. El libro de Eclesiastés habla de las vicisitudes de la vida, vanidad de vanidad, de todo es vanidad, aflicción de espíritu, y ahí vemos a Salomón filosofando sobre las situaciones de la vida. Pero hay un libro que a mí me encanta, que es el libro de Proverbios, porque habla de las cosas prácticas de la vida diaria, de las personas. Cuando uno lee el libro de Proverbios, ve no solamente sabiduría estática, sino que puede ver sabiduría en la práctica diaria, cómo la persona se tiene que conducir en la vida, en las cosas pequeñas de la vida. Por eso, hermano y hermana, cuando usted abra la Biblia, lea el libro de Proverbios, porque le va a ser de mucha utilidad para su diario vivir, para vivir con conocimiento, con sabiduría de Dios. Y el capítulo 28 justamente de Proverbios, versículo 1, vamos a ver algunos contrastes de la vida que escribió este hombre, este rey tan famoso. Dice la Biblia que no hubo jamás un hombre tan sabio como Salomón antes de él, ni hubo ningún hombre sabio después de Salomón. O sea que no se ha levantado ninguno, por más que haya aumentado la ciencia, el conocimiento, la tecnología y todo lo que ha aumentado. Dios dice en su palabra, y la palabra de Dios no miente, que ningún hombre jamás se levantó con tanta sabiduría como Salomón, ni se levantaría en el futuro. Entonces ahí vemos al Espíritu Santo gobernando la vida de este hombre. Y el capítulo 28 de Proverbio nos da un contraste de la vida. Dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a esto? Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Qué es un impío? Esta palabra yo quiero remarcarla porque es interesante. Es una palabra en realidad compuesta.
La palabra im por un lado y pío por el otro, no es un pajarito. La palabra pío en realidad significa benigno, misericordioso y compasivo. Cuando nosotros vamos al diccionario y buscamos la palabra pío, significa esto: benigno, misericordioso y compasivo. Una persona pía es una persona que tiene estas características. Es benigno, es misericordioso, una persona compasiva. Por eso, por ejemplo, los católicos le ponen a algunos sacerdotes o a algunos papas con el apodo de Pío tanto, Pío VI, ¿no? O el Padre Pío, por ejemplo. Sale de ahí ese nombre. Aunque nosotros no creamos en ello, obviamente, y no estemos de acuerdo con esa doctrina, estoy simplemente mencionando de por qué esa persona se llama de esa manera. Ahora, la palabra im, que es la palabra que va delante de la palabra pío, es lo contrario a una persona benigna, misericordiosa y compasiva. Y de ahí donde sale la palabra impío, alguien que no tiene benignidad, alguien que no tiene misericordia, alguien que no es compasivo, sino que es el contraste, o sea, todo lo contrario a la persona que es pía. Y dice, huye ese impío sin que nadie lo persiga. Qué interesante esto, hermano. ¿Por qué huye sin que nadie lo persiga? ¿Sabe por qué? Porque se persigue a sí mismo. La persona que no tiene una conciencia limpia, la persona que realmente no vive bajo los parámetros de Dios, la persona que no vive bajo la voluntad de Dios y bajo los planes y los propósitos de Dios, por lo general es una persona que se persigue a sí misma. Entonces cualquier cosita que se le diga a esa persona, cree que se le está diciendo a él o a ella. ¿Por qué? Porque en realidad es la conciencia la que en ese momento le está acusando a esa persona. Por eso dice claramente aquel que el impío huye sin que nadie lo persiga o sin que nadie le diga absolutamente nada. ¿Conoce el famoso dicho que dice que el que tiene las hechas tiene sospecha? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Oh, ay, ay, ay. El que tiene las hechas tiene sospecha. Por eso dice aquí Salomón con tanta sabiduría, huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero mire el contraste, la diferencia que hay entre una persona que no tiene amor de Dios en su vida y la persona que sí tiene amor de Dios en su vida, que espero que seamos los que estamos aquí presentes en la casa del Señor y aquellos que nos están mirando a través de la plataforma. Mas el justo, dice, está confiado como un león. Aquel que practica la justicia. Cuando dice el justo, no está diciendo una persona que simplemente dice ser justa de la boca para afuera. Una persona justa es alguien que practica la justicia, que realmente hace la voluntad de Dios. Y dice que la persona justa está segura, está confiada. Hermano, quiero decirte en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, si vos tenés a Cristo, si vos tenés al Señor en tu vida, si vos tenés al Espíritu Santo en tu vida, tenés que sentirte confiado, tenés que sentirte confiada en la presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué, hermano? Porque Dios está contigo, porque Dios te respalda, porque la bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Y si la bendición de Dios está sobre tu vida, tenés que caminar confiado, confiada. La palabra confiado significa también sinónimo seguro, esperanzado, una persona que tiene fe. Hermano, la persona confiada tiene fe, tiene determinación, tiene seguridad, tiene certidumbre, está tranquila. ¿Sabe por qué está tranquila? Porque tiene el respaldo del más grande de todo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Confía. Estate seguro, segura. Tu vida está en la mano del Señor. Dile que está a tu lado, tu vida está en la mano del Señor.
Tu vida está en las manos del Señor. Mi vida está en las manos del Señor. Suceda lo que suceda, están los planes de Dios. Suceda lo que suceda, están los propósitos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Salmo 112, 5, 7 dice: el hombre de bien, mire esto, tiene misericordia. El hombre, la mujer de bien, espero que seamos gente de bien aquí, dice, tiene misericordia y presta. Tiene misericordia y da. Gasta de lo suyo para bendecir a otro. Gobierna sus asuntos, dice, con juicio. Todo lo que ese hombre o esa mujer hace, lo hace con juicio. No una vida desordenada, sino con juicio. Gobierna todos sus asuntos con juicio. Por lo cual, y aquí viene la consecuencia de hacer el bien, de tener misericordia, de prestar y de gobernar los asuntos con juicio, dice el 6, por lo cual no resbalará jamás. Ese hombre, ese creyente, no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, dice el verso 6. Y el 7 termina diciendo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en el Señor. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Por eso el proverbio dice, el justo está confiado como ¿qué? Como un león. Yo me imagino, hermano, a veces miro, lo he dicho acá, miro los documentales. Me gusta mirar documentales. Me agarró el viejazo, me pegó el viejazo porque miro el informativo. Otro día conversando con mi esposa decíamos, mi amor, los que empezamos a mirar el informativo es porque nos estamos poniendo viejos. Y yo miro los documentales. Me gusta mirar documentales. Mi hija sabe, mi esposa sabe, mi hijo sabe que yo agarro el televisor cuando tengo tiempo, aquellos momentos que tengo tiempo, y pongo Animal Planet. Y me gusta mirar esos canales donde veo los animales, donde los observo, donde ellos tienen sus características especiales, y a veces observo al león y miro al león, ¿no? Lo miro. Y una de las características que puedo notar en el león, la seguridad que tiene. Qué seguro que se siente el león caminando por la selva, caminando por los diferentes lugares. Él anda, ¿no? El león, la leona andan allí erguidos con una total seguridad. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque ellos son los reyes de la selva. No le tienen miedo a nada. No le tienen miedo, como dice el Salmo, no tienen temor de malas noticias. Y yo digo, Señor, yo quiero ser como el león. Y por algo está diciendo el proverbio aquí que nosotros tenemos que estar confiados como el león. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque nosotros no somos los reyes del mundo, pero sí estamos en las manos del Rey de Reyes. Y no solamente de este mundo, sino el Rey del universo, que gobierna nuestra vida. Estamos en las manos de Él. Entonces, si el Rey de Reyes y Señor de Señores es mi Dios, yo tengo que caminar seguro por esta vida. Por eso Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. La palabra de Dios, la Biblia, el Espíritu Santo inspiró al escritor a relacionar a Jesucristo con un león. Lo vemos aquí a veces en las imágenes, cuando cantamos las canciones. Jesús relacionado a un león. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Y nosotros somos los cachorros de león. Y a veces observo también eso, los cachorritos. Cuando miro el programa, veo al león, a la leona andando allí, y de repente veo a los cachorritos del león allí, yendo por detrás de su papá y de su mamá. Ellos andan seguros, ellos caminan seguros. ¿Sabe por qué? Porque el rey está ahí, la reina está ahí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Así vos tenés que caminar por este mundo, por esta selva espiritual en la cual estamos andando nosotros, hermano. Donde hay ataques del enemigo continuos, fieras que quieren venir contra tu vida para querer hacerte daño, para lastimarte en tu vida espiritual, pecados que quieren contaminar tu mente y tu corazón. Allí está el Señor protegiéndote y guardándote. Confianza en el Señor. En el capítulo 28, verso 4, encontramos algo interesante también, otro contraste de Salomón. Dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan, o sea, la ley de Dios, ¿qué dice? Contenderán con ellos. Interesante esto. En la traducción lenguaje actual, yo busqué también la traducción lenguaje actual que dice, Proverbios 28:4, en la TLA, traducción lenguaje actual, que dice, los que se apartan de la ley aplauden a los malvados. Si será cierto eso, hermano. Los que se apartan de la palabra, porque aquí cuando habla de ley, está hablando de la palabra de Dios. Aquellas personas que se apartan de la palabra. Por eso el cristiano tiene que tener la palabra como la regla principal de su vida. El alimento diario de tu vida tiene que ser la palabra de Dios. Porque allí está la instrucción verdadera para un hijo de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, hermano, y la estudiamos y absorbemos todos los principios, nos vamos a dar cuenta que los principios del sistema de este mundo son totalmente contrarios a la palabra y a la mente de Dios. Entonces cuando nos apartamos de la palabra de Dios empezamos a escuchar voces. Mira, hermano, durante el día nosotros estuvimos en diferentes lugares. Cada uno de los que estamos aquí hemos estado en diferentes lugares durante este día, durante esta jornada. Usted fue sabio en venir a la casa de Dios a solamente a ofrendarle una hora. Hay gente que ni una hora le ofrenda al Señor. Usted vino a ofrendarle una hora para escuchar su palabra. Porque estamos durante todo el día, hermano, escuchando cosas negativas. Malas noticias, que fulano, que mengano, que acá, que allá, y la cabeza nos queda así, un bombo, todas cosas negativas que lo único que quieren hacer es debilitar nuestra fe. Entonces, si nos alejamos de la palabra, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de escuchar la voz de Dios, porque al leer la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, nos apartamos de la ley, terminamos alabando, terminamos aplaudiendo a los malvados. Ah, fabuloso lo que hizo fulano. Ah, excelente lo que hizo mengano. Sí, tiene razón. Ah, está bien el aborto. Sí, el aborto está bien, sí, porque hay que despoblar el mundo. Hay demasiada gente en el mundo. Sí, eso está bien, eso está bien. Todas cuestiones que van en contra de la moral de Dios. Eso terminamos, los creyentes terminan aplaudiendo esas mentiras del diablo. Mirá qué tremendo cómo la palabra de Dios nos habla, hermano. Pero dice, pero los que la obedecen a la palabra de Dios, ¿qué hacen? Se oponen a ellos. Hermano, a mí no me importa caerle bien o no a las personas que quieren ensuciar mi fe. Yo me voy a oponer a ellos y yo les voy a decir con mucho amor, porque ese es un punto muy importante. Ah, el pastor está diciendo que nos debemos oponer, que tenemos que contender con ellos y le decimos cualquier cosa. No, ojo, siempre el amor tiene que primar. Siempre el respeto hacia las personas tiene que primar, pero porque haya amor y haya respeto no significa que contendamos con ellos, o sea, no significa que nos opongamos a los antivalores de la palabra de Dios. Entonces cuando vos y yo estamos llenos de la palabra, vamos a oponernos a la mentira del infierno, porque no lo podemos aguantar. Porque si viene alguien y me dice, no, tu Dios, ese Dios tuyo, ese no me ayuda, no me bendice, no está conmigo. Mirá todo lo que me pasa en mi familia, en mi hogar. Dios puede impedirlo. Ahí nosotros nos oponemos a eso y le decimos, no, Dios no manda esas cosas a tu vida. Vos te alejas de Dios. Nosotros los seres humanos, Dios no es que Dios se aleja de nosotros nos alejamos de Él. Y vienen las consecuencias. El libro de Judas capítulo 1, versos 3 y 4 dice,
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, dice Judas, escribiros exhortándoles que mire que dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El Espíritu Santo en esta noche te dice a ti, me dice a mí, contiendan, como dije recién, con amor, con respeto, pero contiendan ¿de qué forma? Ardientemente. Lleno del Espíritu Santo quiere decir eso, lleno de la unción, lleno del fuego de Dios, lleno de la palabra de Dios. Contiendan ardientemente por la fe que le ha sido dada una vez a ustedes, a los santos. Porque dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, otra vez la palabra impío, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, cuando nosotros leemos Proverbios y estudiamos esto, mire, toqué solamente 2 versículos, el versículo 1 y el versículo 4. Y el último, que está en el versículo 13, Proverbios 28, 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanzará? Alcanzará misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El que encubre sus pecados, o sea, el que oculta sus pecados. Hermano, cuando ocultamos el pecado, eso trae consecuencias. Y tristemente no son consecuencias positivas, sino que son consecuencias muy negativas. Primero que nada, nos alejamos de Dios. Cuando encubrimos, o sea, cuando no confesamos ese pecado oculto que tenemos, si lo encubrimos, si lo retenemos, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Como decía recién, no es que Dios se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. Porque Dios es un Dios santo. Y porque a pesar de que nosotros somos pecadores, cuando nosotros confesamos el pecado, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a esto? Para perdonar nuestros pecados, ¿y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces cuando vos venís a la presencia del Señor, le decís, Señor, perdóname, limpiame. Una de las cosas que tiene que tener la oración diaria del creyente, entre varias cosas, una de ellas es la confesión. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer cuando estamos a la presencia del Señor es confesar. Si me equivoqué ese día o no me equivoqué, no importa. Señor, lávame. Señor, purifícame. Señor, límpiame de todo pecado. Y si sé que cometí uno en particular, que seamos específicos y digámosle, Señor, me equivoqué en esto, erré en esto, pensé mal, actué mal, dije algo mal. Porque si los guardás y encubrís tus pecados, no vas a prosperar, hermano. Mire, qué cosa tremenda tiene el libro de Proverbios, estamos hablando. Cosas prácticas de la vida. El que cubre su pecado no prosperará. Se enferma el alma. Porque cuando nosotros retenemos nuestros pecados, nos enfermamos interiormente. David dijo en una oportunidad, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se envejecieron sus huesos. ¿Qué quería decir eso? Hermano, que vivía enfermo por causa de sus pecados. Conozco gente así. Tal vez vos conozcas gente así también. Que viven enfermas en su vida por falta de perdón, por odio, por resentimiento, por cosas que le han sucedido en la vida, cosas que han pasado en la vida, terribles. Y por no tener una comunión con el Señor, por no arrepentirse, por no venir a los pies de Jesucristo, viven enfermas sus vidas, hermano. Les duele todo. Les duelen los huesos, les duele absolutamente todo. Es otra cosa. En tercer lugar, lastimamos a los que nos rodean, a quienes más amamos. Cuando no
confesamos nuestro pecado o cuando cometemos un pecado podemos lastimar a otra persona, las personas que nos rodean, nuestro esposo, nuestra esposa, el cónyuge, los hijos, los seres queridos, los familiares, personas que nos rodean, amigos, gente que amamos, gente que nos quiere. Y se produce la ley de la siembra y la cosecha. O sea, yo siembro algo malo y ¿qué voy a cosechar? Algo malo. Pero por eso dice el mismo pasaje, todo lo contrario. El que los confiesa y se aparta, dice la palabra, alcanzará misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? No solamente hay que confesarlo. Señor, yo confieso mi pecado, confieso que yo hice esto, confieso que yo hice aquello, confieso que yo hice esto otro. Está muy bien confesar. Es una parte de la vida del cristiano. Pero no solamente hay que confesar, sino hay que apartarse. Decirle, Señor, yo no quiero más esto para mi vida. Yo renuncio a esto en mi vida, me está haciendo mal. No solamente me está haciendo mal a mí, le está haciendo mal a mi familia, le está haciendo mal a las personas que me rodean. Hermano, en esta noche el Espíritu Santo nos está hablando de una manera clara y nos está diciendo, confiesa tu pecado y apártate de tu pecado. ¿Y qué dice? Y vas a alcanzar la misericordia del Señor. Jesús le dijo a la mujer adúltera, y con esto termino, yo no te condeno. Porque Dios es así, Dios no condena. Ella se equivocó, cometió un error en su vida. Pero cuando todos la querían acusar y la estaban por apedrear a ella, en ese momento, Jesús dijo que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús no la quería condenar. Los demás sí. Dice que uno a uno comenzaron todos a dejar la piedra y se fueron. Cuando se quedó sola ella con Jesús, le dijo, mujer, yo tampoco te condeno. Pero a veces nos olvidamos de la última parte. Vete y no peques más.